En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y comisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. ¿Serán los dos una sola cosa? Lectura del libro de Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos y a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó a una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al salmo respondemos todos: dichoso el hombre, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados
tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Es palabra de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. El divorcio, hermanos, es el golpe más fuerte de nuestros tiempos. El divorcio no significa solamente la separación de dos personas. El divorcio son las lágrimas que queman, es el dolor que choca, es el corazón que sangra. Divorcio es un rencor que se pudre años largos. Divorcio es un vicio que viene para auxiliar en el alcohol o en la droga. Divorcio es la rebeldía de los hijos, sus traumas y sus heridas que marcarán la vida para siempre. Divorcio es el enfrentamiento de las familias, la enemistad feroz. Divorcio son las tinieblas sofocantes. El divorcio no es parte del tiempo moderno, no. Divorcio, hermanos, es un plan diseñado detalladamente, es un proyecto bien hecho por Satanás,
por Satanás. Todas esas consecuencias que he mencionado y tantísimas otras las ha diseñado el adversario nuestro, las ha diseñado el demonio para agolpear al hombre, destrozarlo, para someterlo a esa desesperación, a esa soledad, a ese enfrentamiento, para arruinar su familia y el sueño más bonito de compartir la vida con otro, para arruinar todo. Es el proyecto diseñado detalladamente por demonio, divorcio. De ese proyecto nos advirtió nuestra Madre Santísima en Fátima hace 100 años, cuando dijo que llegará pronto la batalla definitiva contra el matrimonio y contra la familia. Hace 100 años lo dijo. Llegará esa batalla definitiva, la más feroz, contra matrimonio, contra familia. Y eso es esos últimos 100 años que ahora ya solamente llegan a su culmen, ¿verdad? A su intensificación en esto, con otra parte de ese ataque, de la perversión, legalización de las perversidades y de los crímenes por la política, por la ley. Eso es el divorcio. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nuestra Madre Santísima María, al advertirnos de esa batalla, nos entregó también un arma para defendernos en esta batalla. Y de esta arma hay que recordarse. Hoy celebramos la fiesta, no sé si se dan cuenta, la fiesta de la Virgen de Santísimo Rosario. Hoy es la fiesta de la Virgen de Santísimo Rosario. Y es esta arma que nos entrega nuestra Madre Santísima, Rosario. Rosario. Poca gente cree que Rosario puede cambiar algo, que Rosario puede reconstruir la unión de la pareja, que Rosario puede cambiar los corazones de los hijos, que Rosario puede devolver a la familia la armonía. La gente no lo cree. Que rezando Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, pecadores, ahora. Que repitiendo eso puede funcionar, que eso puede dar algo, puede cambiar algo. La gente no le pone la confianza en eso. Así sucedió también con Naamán. Naamán era un sirio, funcionario alto del gobierno sirio. Tenía el título de majestad, pues era funcionario del rey, pero era leproso. Pero supo que en Israel hay un Dios que cura lepra. Entonces viajó, semanas largas del viaje, viajó a Israel, y cuando se encontró con el profeta lo encaminó a la orilla de Jordán, el río Jordán, que en aquel tiempo no era ni hondo ni limpio. Y el profeta le dice a Naamán, bien, sumérgete 7 veces. ¿Qué? Sí, 7 veces en ese río. Y Naamán dice, no, está haciendo chiste. Yo viajando semanas largas para que me curen de lepra y en mi país hay ríos hondos y cristalinos y yo para sumergirme en esta agua. Y no quiso. Y
empaquetó las cosas y de nuevo regresamos a la casa. Pero los servidores, los sirvientes, le dicen: Majestad, por favor, pues ya estamos aquí, ¿qué vas a perder? Si el profeta te lo dice, pues hágalo, quién sabe. Y lo hizo. Y quedó limpio de lepra. Quedó limpio de lepra. Su cuero era como de niño, limpio. Pues así es con el Santo Rosario. La gente no confía, la gente no cree que rezando esos granos, desgranando esos granos de rosario, que eso puede funcionar. Por eso no lo hace. Sí, puede funcionar porque lo dijo nuestra Santísima Madre. Ella lo dijo, que va a funcionar, que va a defendernos en esta batalla, que va a cambiar corazones, cambiar matrimonios, cambiar familias, que va a defendernos de ese plan maldito de nuestro acusador, Satanás, que va a reconstruir las familias. Eso nos lo dijo nuestra Santísima Madre y nos lo ofreció. Recen el Santo Rosario. Lo repitió 6 veces en Fátima. Recen el Santo Rosario. Repitió. Pues eso. Hay cosas que ya no cambiarán después del divorcio. Hay cosas que no cambiarán, hay detalles que no cambiarán, ¿verdad? Ciertas cosas quedarán mutiladas, pero sí, todavía se puede cambiar mucho. Todavía se puede curar el corazón de ese rencor que pudre. Todavía se puede devolver la luz de la esperanza y de alegría a nuestra alma desesperada y sumergida en las tinieblas. Todavía se puede cicatrizar esas heridas que molestan, que queman en la carne, tanto de la pareja como de los hijos. Todavía se puede reconciliar esas familias que están en enemistad. Todavía se puede hacer tantísimas cosas, reconstruir tantas cosas que aplastan. Pues vale la pena, aunque no todo, ¿verdad? Porque la vida se desarrolló con la fuerza de aquel Horcán, ¿verdad? Y no se rescata todos los detalles, pero se rescata mucho, No desconfíen, porque es sencillo. Nosotros nos gustan cosas complicadas, ¿verdad? Si fueran unas aguas milagrosas, digamos 7 gotas primera semana, 14 gotas segunda semana, y así algo complicado, y 8 Padre Nuestros, y 7 Ave Marías, y cosas, tal vez nos sonaría un poco más confiable, ¿verdad? Más creíble. Pero es tan sencillo que no puede ser. Es así. Dios es tan sencillo. A Dios no le gustan complicar las cosas. Nos da lo más sencillo, lo más simple. Eso, solamente eso. Y eso nos da la Santísima Madre nuestra. Recen Santo Rosario, hermanos. Vale la pena perder media hora si quieres rezar una parte de Santo Rosario, o si no tienes tiempo, por lo menos 5 minutos para un misterio. 5 minutos para un misterio, que es un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Todos los días, sumergiéndote en ese Jordán de los misterios de la salvación en el Santo Rosario, para que todo se purifique, para que esa lepra desaparezca, para que se curen esas heridas. Y también es necesario para que ayudemos a nuestros hijos, nuestros nietos, a comprender que la pareja no es la obra humana. El matrimonio no puede ser obra humana.
El hombre no puede hacer eso. No, dos personas no pueden funcionar a base de crazy glue, que se pegan con crazy glue juntos, ¿verdad? Con un pegamento chino, y creen que eso va a funcionar. Pues crazy glue de erotismo, crazy glue de las pasiones bajas, eso pega al otro por una temporada muy corta, pero después se seca, se quiebra y comienza a molestar y comienza a herir y no funciona y se separan. Porque así no funciona la pareja, no a base de pegamento humano, de crazy glue, no. El matrimonio es obra de Dios y si no, nunca será matrimonio, nunca será, porque el hombre no puede hacer. Eso lo hemos visto en la primera lectura, ¿verdad? En Génesis. Y el Señor, normalmente esa lectura la interpretamos como creación de Eva, de la costilla de Adán. Pero no es creación de Eva, es creación de la pareja, creación del matrimonio. Ahí vemos cómo Dios crea una pareja, ¿verdad? Primero, el sueño de Adán, que nos hace recordar el sueño de José, esposo de María. Ese sueño de José, que no era sueño, era diálogo con Dios, diálogo con Dios. El ángel del Señor dialogaba con José. José, no tengas miedo, no abandones a María, tómala por esposa. Lo que está sucediendo es obra de Dios, acéptala. Eso era sueño de José. Y aquí hemos visto el sueño de Adán. En ese sueño de Adán, el Señor se acerca y corta la carne de Adán. Lo hiere, porque la carne es el símbolo de ese amor de las pasiones, del erotismo, ese amor llamado por los filósofos eros, es el amor hambriento para que otro me satisfaga, hambriento de esa satisfacción carnal del otro. Es esa carne. Y Dios hiere esa carne, le abre una herida, ¿verdad? Y llega hasta el hueso del Adán. El hueso es el símbolo del amor que se sacrifica, el amor que es oblación, un amor oblativo, una donación, un sacrificio, un ofrecerse al otro. Entonces, en ese sueño de Adán, Dios quiere llegar hasta allá, abriendo esa carne de las pasiones, del erotismo, de esa hambre de la satisfacción, abriendo esa carne para llegar a ese hueso, a ese amor oblativo, esa donación, ese sacrificio para el otro. Ahí está Dios obrando. Pues el que forma esa pareja no es ni Adán ni Eva, es Dios que forma esa pareja, Dios que forma. Dios es el cirujano, ¿verdad? Es el cirujano del amor humano. Y Él es que le ayuda a Adán a descubrir ese hueso. Dice la Escritura que ese sueño era profundo, que nos evoca la muerte. Ahí Adán muere para que Eva pueda vivir. Pues otra vez esa imagen de un amor sacrificado que da vida para la pareja. Pero esa capacidad no viene de la carne humana. No viene de eso. Esa capacidad viene de Dios. Ojalá la gente pueda comprender eso, ¿verdad? Por eso en la iglesia antes hubo tiempo de noviazgo, que era tiempo puro, santo,
tiempo en el cual los novios pedían a San José, ¿verdad?, para discernir si es eso o no es eso. Las novias pedían a la Virgen para que les ayude a reconocer si este será o no este será, ¿verdad? Los papás rezaban, era un tiempo de ese sueño en el cual se daba ese espacio a Dios cirujano, se daba ese espacio al Señor para que Él crea esta pareja, para que Él sea el que forme ese matrimonio. Eso era ese tiempo de noviazgo católico en aquellos tiempos, que no existe más, ¿verdad? No se da espacio a Dios más para que Él forme el matrimonio. Ahora se acude a Crazy Glue. Eso es rápido, eso se saca rápido y pega de una vez, ¿verdad? De las pasiones bajas, del erotismo, y ya estamos juntos. Pero igual que se pegó rápido, se quebrará rápido, herirá también profundamente. El salmo de esta mañana también el Señor nos recordaba así, diciendo así: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Es esa imagen poética de un hogar feliz, de una familia satisfecha, bendecida. Mujer como vid fecunda en medio de la casa, hijos como renuevos del olivo alrededor de la mesa. Y continúa así: esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Del hombre que teme al Señor. Es eso. Para tener esta bendición, para tener este hogar tan bendito, ¿verdad?, hay que tener temor de Dios. Hay que honrar al Señor, respetar al Señor. Hay que darle ese espacio para que Él corte esa carne, lo carnal, y nos ayude a llegar hasta ese hueso, ¿verdad?, del amor oblativo, sacrificado, entregado. Hay que darle ese espacio para que Él sea el que forma la pareja, el que forma el matrimonio. Pidamos hoy por los que todavía sufren, creo que todos presentes, directamente o indirectamente, porque alguien de la familia, alguien de amistad, porque un colega ha sufrido ese golpe, ¿verdad? Y ese sufrimiento también te tocó a ti, nos tocó a todos nosotros, ¿verdad? Pues todos hemos experimentado ese dolor del divorcio. Todos necesitamos ese auxilio de Dios. Pedimos al Señor en esta Eucaristía para que nos